Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Quedaron ya definidas las llaves de cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 después de los dos partidos que se dieron el día de hoy. Vamos a ver justamente los resultados. Suecia le ganó 1-0 a Suiza, o sea, ahí el marcador está mal, es al revés. Suecia le ganó 1-0 a Suiza y lo dejó fuera. Mientras que Inglaterra y Colombia empatan un gol y en penalti los ingleses se terminan imponiendo 4-3 a la escuadra cafetalera. De esta manera, Inglaterra y Suecia se encuentran ya en la fase de cuartos de final. Precisamente cómo quedaron ya definidas estas llaves de la siguiente fase. Nos vamos a quedar 2 días sin fútbol, ni miércoles ni jueves. ¿Qué vamos a hacer? Picarnos los ojos mientras tanto. Uruguay a las 9 de la mañana el próximo viernes frente a Francia, y el mismo día, pero a la 1 de la tarde, Brasil frente a Bélgica. Ahí, donde está la banderita de Brasil, hubiera estado la de México, pero ya sabemos, historia ya contada, lo que sucedió en Samara. Estas son las primeras llaves de los cuartos de final. Las otras las vamos a ver. Por ahí las tenemos. No las tenemos, ¿sí? No, bueno. Las otras, aquí están, ahí estaban. Suecia, Inglaterra y Rusia frente a Croacia. Ahí están los otros partidos. Y bueno, Joachim Löw, el técnico de Alemania, es ratificado en su puesto a pesar del gran fracaso que significó la participación de la escuadra germana en Rusia. El seleccionador alemán Joachim Löw continuará en su cargo pese a la eliminación en el Mundial de Rusia en la fase de grupos, informó la Federación Alemana de Fútbol. Tras el fracaso que significó el Mundial de Rusia 2018 para Alemania, surgió la duda de que si la Federación Alemana respetaría el contrato que tiene con Löw hasta el 2022. Sin embargo, el presidente del organismo, Reinhard Grindel, salió al paso para ratificar al timonel en su puesto. Grindel dijo en su momento que antes del Mundial se había renovado el contrato de Löw a partir de la convicción de que era la persona indicada para emprender una renovación que, al margen de lo que ocurriera en Rusia, debía empezar en todo caso tras el Mundial. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y justamente eso estuvieron hablando las redes sociales todo el día, incluso lo llegaron a comparar con el caso mexicano. ¿Y cómo no va a ser? Porque acá apenas echaron a Juan Carlos Osorio y a los 10 minutos estábamos hablando de a qué nos daban el comunicado anunciando su salida del timón de la selección nacional. En Alemania, sin embargo, campeones del mundo, los echan en la fase de grupos, algo totalmente histórico e inesperado para los alemanes que están acostumbrados a ganar en todo. Y 3 días después, anuncian que su técnico continúa y le hacen vigente el contrato que tienen firmado con él hasta el 2022. Así, a eso se le llama proyectos, a eso se le llama continuidad en un proyecto, cosa que aquí en México no ha sucedido jamás. Y bueno, hablando ya cambiando de tema, vamos a hablar de box, porque van a compartir cartelera la Barbie Juárez y Jackie Nava, los dos máximos exponentes del boxeo femenil en nuestro país. Mientras todo el país espera un duelo entre ellas, las boxeadoras mexicanas Mariana Barbie Juárez y Jackie Nava compartirán cartelera en la Ciudad de México. El próximo 11 de agosto, Juárez y Nava formarán parte de una función en la capital del país con peleas de título mundial. La Barbie, actual campeona de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, realizará la quinta defensa de su cetro cuando enfrente a la japonesa Teru Minuki. Por su parte, Nava disputará el cetro internacional del CMB de las 118 libras ante la colombiana Alice Sánchez, a quien noqueó el 24 de mayo del 2014 en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California. En caso de que ambas gladiadoras resulten triunfadoras, se tiene programado que para octubre se enfrenten en un duelo de título mundial. Vianey Zárate, 21 Noticias. Es la información deportiva.